de 6 años flatlined, se sentó y dijo 4 palabras que estremecieron el hospital. Soy Jesús. En cuestión de horas, las máquinas fallaron. Un hombre muerto jadeó al volver a la vida y un socavón se tragó un coche sin tocar un alma. Agentes del gobierno aparecieron con papeles, sacerdotes llegaron con oraciones y las cámaras no captaron más que estática. ¿Fue un milagro o histeria colectiva? Manténganse atentos, porque lo que pasó dentro de Mercy General podría ser lo más cercano a una prueba que el mundo haya visto jamás. La primera vez que lo dijo, las luces fluorescentes en la sala de emergencias pediátricas parpadearon. Nadie notó la coincidencia. El hospital en la colina había sido un mosaico durante una década, sostenido por subsidios, filantropía y cinta adhesiva. Aún así, cuando el niño de 6 años abrió los ojos después de la convulsión y susurró, firme y sin miedo, «Soy Jesús», la habitación ya no se sintió como una habitación. Se sintió como un viento cruzado, una presión repentina contra las costillas, un intruso entrando entre lo que las personas creen y lo que pueden soportar. Su madre, Ana, puso una mano temblorosa en su hombro. Él le sonrió con un afecto demasiado grande para un niño y dijo, suave como un secreto, «Mamá, no tengas miedo. Ya hemos hecho esto antes». Para el amanecer, un rumor ya se había filtrado por las puertas dobles y la jipa como agua bajo una puerta sellada. Las enfermeras hablan. Los auxiliares cuentan a primos que envían mensajes a policías de turno nocturno, que confían en despachadores que comparten con locutores de radio media hora antes de salir al aire. Un niño en Mercy General había usado un idioma que nadie podía identificar. Se sentó después de una convulsión gran mal con signos vitales estables y le dijo al capellán del hospital, de memoria, las bienaventuranzas en un acento que olía a piedra y viento. El capellán, un hombre práctico que una vez abandonó el seminario porque amaba a una mujer y luego regresó cuando ella murió, dejó su té y le preguntó al niño su nombre. Eli, dijo el niño, y luego con una gravedad que no era vanidad, y también Yeshua. Las manos del capellán aflojaron su termo, y por un segundo el ruido blanco de la sala de emergencias se convirtió en oleaje. Ana siempre había odiado las cámaras. Esa mañana aprendió a odiar los teléfonos aún más. En la camilla, Eli parecía imposiblemente pequeño. Pecas como polvo de constelaciones, una sutura en la ceja por una caída de bicicleta, una pulsera de identificación de plástico que insistía en que era el paciente 143-6B. Y, sin embargo, cuando una enfermera se acercó y le preguntó qué le dolía, él tomó su mano, trazó un círculo sobre la década más dura de su vida y dijo, «Tu cadera derecha. El hueso es fuerte, pero el cartílago se queja. Trabajas a pesar del dolor porque el alquiler no negocia. Descansa pronto». La enfermera casi se rió. Luego no lo hizo. No le había contado a nadie sobre el dolor que la despertaba a las 3 de la mañana durante meses. Lloró en silencio, como si sus lágrimas fueran simplemente una nota que un cuerpo a veces se escribe a sí mismo. La energía del hospital parpadeó de nuevo a las 7:12, justo cuando la máquina que debía medir la saturación de oxígeno de Eli se fundió en un código de error. El técnico maldijo suavemente. Eli giró la cabeza, captó la luz roja y susurró algo que sonó como una bondad de vuelta a su dueño. El error desapareció. A las 7:13, un voluntario llamado Carl, que abastecía el calentador de mantas porque no confiaba en sus manos para hacer algo más complicado después del accidente, jadeó y dio un paso atrás. La hinchazón morada bajo su ojo, la que había ignorado desde que el hijo de su vecino lo golpeó en un ataque de pánico por un perro perdido en una tormenta, se había reducido a un moretón común. Una mejora, no un milagro. Y aún así el aire sabía diferente, como lluvia cuando la has estado suplicando demasiado tiempo. Los camiones de noticias llegaron antes del mediodía, porque eso es lo que hacen los camiones de noticias en pueblos donde lo más importante de la semana pasada fue una votación del ayuntamiento sobre baches. Los presentadores llevaban abrigos que los hacían parecer estar en invierno, mientras el día se calentaba hacia los 32 grados Celsius. En el césped junto a la entrada de emergencias, una mujer con lápiz labial brillante como bombilla dijo las palabras presunto, afirmaciones, líderes religiosos y escépticos con un peso equilibrado. Una contadora de asombros. Detrás de ella, un hombre con un dedo de espuma, ese extraño uniforme que la gente usa cuando necesita pertenecer a algo ridículo, sostenía un cartel que decía, «Sana mi rodilla, pequeño». Otro cartel decía, «Haz lo de los panes». Un tercero decía simplemente, «Sé real». Ese dolió de una manera que nadie admitiría. Dentro. La doctora Mira Chowdhury leía los resultados de Eli con la calma de una persona que construyó una vida dentro de los datos porque el caos le robó su infancia. Actividad epileptiforme, sí. Un patrón curioso, sí.
una anomalía en el lóbulo temporal que podía ser una cicatriz antigua o un mensaje nuevo. Nada divino en los números. Los números no adoran, describen. No tenía paciencia para la histeria, pero sí tenía asombro, del tipo que no exige aplausos. Cuando entró en la habitación, Ellie la miró como los niños miran la primera nieve de su memoria. Reconocimiento sin razón. «Hola, Ellie», dijo ella. «Soy la doctora Chuduri. Quiero asegurarme de que estás bien». Él señaló su manga, donde una leve mancha de café marmoleaba la tela cerca del puño. «Tú lo estás», dijo, «pero no duermes. Tu padre te enseñó a ser implacable para que el mundo no te superara, pero él es más suave de lo que finge». Mira parpadeó una vez. «¿Cómo sabes eso?», preguntó. «Me lo dijiste», dijo él suavemente. «Una vez cuando los trenes aún funcionaban con carbón. Tenías manos diferentes entonces». El administrador del hospital envió un correo electrónico a las 2:04 p.m. recordando al personal que no discutiera a los pacientes con los medios o con nadie no involucrado directamente en su cuidado. A las 2:06 p.m., ese correo fue capturado en pantalla y publicado en 3 chats de grupo y un grupo de mamás en Facebook llamado Niños Saludables. Vino feliz. Un pastor de una mega iglesia a 40 millas al sur le dijo a su congregación que un falso Cristo surgiría antes del fin. Un sacerdote solitario a 20 cuadras encendió una vela y decidió, contra las instrucciones, caminar hacia Mercy General con un corazón abierto y sin agenda. Para las 3, una multitud se había apiñado en la acera fuera del hospital, con las manos levantadas no para bloquear el sol, sino para saludar lo que pudiera amanecer. A las 3:17, un anciano en la sala de espera dejó de respirar. Era algo común y no lo era. Tenía arterias obstruidas y esa piel grisácea que dice ahora o pronto. Su hija gritó con una voz que no reconocería después. Las enfermeras acudieron en la coreografía de la memoria muscular. El carro de emergencia llegó. Las palas se cargaron. Un interno insertó un tubo traqueal como una oración que no está segura de sí misma. Ellie, que había estado coloreando con un crayón roto que la enfermera encontró en el bolsillo de la visita de un niño anterior, dejó el crayón y se puso de pie. «No», dijo Mira sin apartar la vista del monitor, «porque no dejas que un niño de 6 años se acerque a la muerte». Ellie caminó de todos modos. Tocó 2 dedos en la muñeca del anciano, luego en sus propios labios, luego en el esternón del hombre con una ternura que hizo que una de las enfermeras girara la cabeza porque no podía ver algo tan puro sin pensar en su propio padre. «Despierta», dijo el niño, la palabra simple como una puerta. El monitor cardíaco dio un salto. Luego, como un animal aturdido despertando del invierno, encontró un ritmo. No fuerte, no perfecto, vivo. Para la noche había teorías densas como un enjambre. Algunos decían que el niño estaba poseído, lo cual es una forma de decir puedo aceptar lo extraordinario si también puedo seguir odiándolo. Algunos decían Munchausen por proxy, lo que decía más sobre sus historias que sobre la de él. Algunos decían que el hospital lo estaba escenificando por donaciones, una acusación que hizo reír al administrador y luego detenerse porque la broma estaba más cerca de la verdad de lo que le gustaba. Un hombre con una cámara en un estabilizador transmitió en vivo postes de luz y enfermeras empujando carros vacíos y el tono exacto del cielo sobre Mercy General, como si el significado se filtrara si cubría suficientes ángulos. Una mujer menuda con una blusa de enfermera con margaritas estampadas estaba en la puerta y le dijo a una familia de 2 pueblos más allá que tendrían que esperar su turno para el triaje y para el asombro. Esa noche, cuando las multitudes se redujeron a campistas y fanáticos, cuando las cafeterías apagaron sus freidoras y las máquinas expendedoras zumbaban como abejas dormidas, Ellie preguntó si podía salir afuera. «No», dijo Ana con una fiereza que los había mantenido vivos a través de 1000 crisis menores. «Sí», dijo Mira, «porque la curiosidad también es un deber». Fueron al patio lateral, donde las pausas para fumar y las confesiones se habían acumulado en los bancos a lo largo de los años. El guardia de seguridad, un hombre gentil llamado Ramón que escribía poemas en su teléfono durante los turnos nocturnos y nunca se los mostraba a nadie, asintió. Los pies descalzos de Ellie tocaron el cemento. Había quitado sus calcetines, ofendido por la idea de que los dedos debían estar atrapados para siempre, y miró la luna como si fuera un viejo amigo que no se da cuenta de que ya ha sido perdonado. Comenzó a contar historias. No sermones, historias. Habló de un niño que corría entre cabras en una colina y se raspaba las palmas en una higuera y sangró y no lloró porque el viento era demasiado hermoso ese día para compartirlo con el dolor. Habló de un carpintero que podía saber lo que un hombre necesitaba por cómo sostenía un martillo. Habló de una mujer que no podía dejar de sangrar y de un futuro en el que las mujeres dejarían de derramar su valor para las personas que lo exigían. Habló en acertijos y recuerdos y ese medio rima de verdad que no necesita ser probada para ser respirable. Ana lloró de nuevo. Estaba cansada de llorar.
Pero las personas cansadas son las primeras en ser reclutadas por el asombro. Justo antes de la medianoche llegaron 3 desconocidos juntos. El primero llevaba un alzacuellos y la mirada de un hombre calculando la humildad que debía traer al momento. El segundo llevaba un traje y una placa que mantenía presionada contra su cadera, como si la proximidad pudiera hacer que se sintiera menos avergonzado de ella. La tercera llevaba un vestido sencillo y sin anillo, y el tipo de quietud que hace que las habitaciones recuerden sus modales. El sacerdote dijo que su nombre era Padre Leone. El agente federal dijo que su nombre era Jason, lo cual no era su nombre, y mostró un papel que decía que el hospital ahora estaba bajo un protocolo de observación especial diseñado para prevenir el pánico y preservar el orden. La mujer dijo que su nombre era Ruth, no ofreció credenciales. No las necesitaba. ¿Por qué están aquí?, preguntó Mira firme, sin impresionarse por la magnitud de la máquina que los había enviado. El agente dijo, para proteger al niño. El sacerdote dijo, para discernir. Ruth no dijo nada por un momento. Luego se sentó en el banco, lo suficientemente cerca de Eli para estar cerca pero no para abrumarlo. Para escuchar, dijo. Y Eli le sonrió como si hubiera pasado una prueba que nadie sabía que estaban tomando. Hicieron preguntas. El tipo de preguntas que los adultos hacen cuando necesitan que el mundo confirme el capítulo que ya han esbozado. El agente preguntó fechas y nombres y lugares y cómo. El sacerdote preguntó qué recordaba Eli y cómo se comportaba su corazón cuando rezaba. Ruth preguntó a qué sabía el aire justo antes de que sintiera que algo venía. Estaño, dijo él con la risita de un niño de 6 años destilando poesía, y miel, y un poco como lluvia. El sacerdote lo anotó. El agente no. Ruth ya lo sabía. El primer milagro en el que todos estuvieron de acuerdo ocurrió a la mañana siguiente a las 9:14, cuando un socavón se abrió en el borde del pueblo. Se tragó un coche estacionado y una valla publicitaria con un abogado cuyas sonrisas nunca llegaban a sus ojos, y luego se detuvo como si hubiera escuchado a un padre llamar su nombre. Una cámara de vigilancia en una panadería capturó el momento. A las 9:13:58, un grupo de gorriones se convulsionó en una forma que cualquiera que hubiera leído cierto libro llamaría pez. A las 9:14:02, Eli, de vuelta en su habitación, coloreando dentro de las líneas porque las líneas eran amables con él, dijo, con esa voz conversacional que usaba cuando algo estaba sucediendo y terminado a la vez, nadie muere. Y nadie lo hizo. El ingeniero de la ciudad dijo composición del suelo y alcantarillas envejecidas y suerte. El panadero cuyo sobrino estaba cerca del borde cuando el asfalto se abrió dijo Dios. El abogado hizo reparar la valla para el mediodía. Cuando llegaron los resultados de los análisis de sangre no eran claros. El perfil de ADN de Eli era común y también no lo era. Quimerismo, dijo el laboratorio en un correo electrónico cuidadoso, sugiriendo ese fenómeno de gemelo absorbido que a veces se reporta en la literatura. 2 conjuntos de notas genéticas en un solo niño, una melodía entrelazándose con la otra hasta que era imposible decir dónde terminaba una y comenzaba la otra. Esto no explicaba nada excepto tal vez que la certeza puede ser un instrumento de pequeña violencia. Mira, que no creía en presagios pero se permitía una superstición al año. Eliminó el correo y luego lo recuperó de su carpeta de basura y luego lo imprimió 2 veces como si el papel pudiera anclar un misterio que se negaba a quedarse quieto. El segundo milagro, sobre el que todos discutieron, ocurrió en la capilla. La capilla del hospital era una sala genérica con una cruz en la pared, una alfombra de oración doblada respetuosamente en una esquina, una estantería con una Torá, un Bhagavad Gita, un Corán y un libro de oración común, y un libro de visitas abierto a nombres escritos con una caligrafía cyberpunk. A mediodía, sin invitación, Eli entró y se sentó en el suelo. No se arrodilló, no hizo una reverencia. Se acostó boca arriba y miró al techo como si pudiera agrietarse y revelar un cielo. Una mujer entró, encorvada por un dolor que tenía un nombre que nadie había dicho en voz alta aún, porque su esposo no había muerto, y por lo tanto, aún no había sido ascendida a viuda. Se sentó a 2 bancas de Eli y no lo miró. Se irá, dijo al espacio entre ellos. Y sigo pensando en sus calcetines, y como siempre le decía que no combinaban. Y ahora, ¿qué le diré por la mañana cuando no haya mañana? Eli no respondió. Comenzó a tararear. El tarareo era desafinado de una manera casta. La respiración de la mujer se entrecortó una vez. Luego se estabilizó. Horas después, cuando su esposo murió, no gritó, no olvidó respirar. Dijo, está bien al mundo, y lo dijo en serio, porque a veces la gracia no es sanación, sino un cambio en el tipo de preguntas que sigues haciendo. Para el tercer día, el hospital se había convertido en un lugar de peregrinación, una escena del crimen y un carnaval. Alguien del Vaticano llamó al teléfono personal del padre Leone y le dijo que procediera con cautela,
que es lo que dicen las instituciones cuando esperan que el mundo las espere para decidir dónde pararse. Un grupo de adolescentes llegó con carteles que decían "creemos" y también se tomaron selfies porque la fe no anula la adolescencia. Un podcaster escéptico llegó y grabó episodios con títulos como Histeria en Mercy General y Niño Cristo o estafa inteligente. Y la neurociencia de la fe, hablamos con un experto. Entrevistó a un neurólogo que dijo, delicadamente, que la epilepsia del lóbulo temporal puede producir hiperreligiosidad y una sensación de significancia cósmica. No entrevistó al conserje que dijo que una vez vio a un bebé mirar una ventana y saber más sobre la luz de lo que él jamás sabría. En la cuarta noche, un hombre irrumpió en el hospital con un arma. Su madre estaba muriendo a 2 estados de distancia. Su vuelo había sido retrasado por una tormenta y luego cancelado por una falla informática, y había conducido 6 horas en el sueño febril del dolor. Caminó directamente hacia el ala pediátrica, porque la desesperación busca la línea más corta hacia un milagro. La seguridad lo interceptó en los ascensores, pero el arma insistió en una historia más grande. El segundo fallo de la noche fue el más pequeño. Las luces en la escalera se atenuaron justo cuando disparó un tiro de advertencia hacia el techo. La bala encontró concreto en lugar de algo que sangra. El sonido desgarró el hospital en la forma que toman los seres humanos cuando se les recuerda que no somos los narradores que deseamos ser. Ramón, el guardia que escribía poemas, habló con el hombre hasta que el lenguaje decidió ayudar. Eli observó desde su puerta, tranquilo, un niño en una bata con dinosaurios impresos, mirando a un hombre con un arma y viendo solo sed. Más tarde, después de que la policía se llevó al hombre solo para liberarlo, cuando los cargos se desmoronaron bajo el peso del motivo y el dolor, Eli preguntó si la madre del hombre se había ido. Sí, dijo Ana, porque aún no podía mentirle a Eli, no cuando la miraba como si ella le hubiera enseñado el alfabeto de la luz del sol. Se fue. Eli asintió. Entonces será más amable ahora si no se ahoga en la parte donde tus manos siguen moviéndose pero tu corazón se queda en una habitación diferente. Eli debería haber estado durmiendo durante todo esto. Dormía un poco. Cerraba los ojos y luego los abría. ¿10 minutos? ¿2 horas? Con la expresión desconcertada de una persona cuyos sueños eran solo el resto del día con disfraces diferentes. Cuando dormía, los monitores trazaban nanas. Cuando despertaba, los monitores sonaban como lo último bueno que dice una tormenta antes de decidir romperse. Pidió manzanas. Pidió dibujar barcos. Preguntó por qué las personas cargan tanto en sus hombros. Porque las espaldas se fortalecen en pequeños incrementos, le dijo Ruth, y Eli asintió, como si ella hubiera nombrado una estrella que él reconocía. El quinto día. Ocurrió algo imposible que no parecía imposible hasta que le pedías que se sentara y mostrara sus papeles. Una mujer llegó con un bebé que no dejaba de llorar. El bebé había llorado durante 9 horas. Era el tipo de llanto que erosiona a los padres, los convierte en recipientes de agua salada y deseos. La enfermera de triaje le dijo que esperara. Los llantos del bebé hacían que esperar fuera un acto de violencia. Eli se paró en la puerta con su bata de dinosaurios y levantó la mano, como un niño de primer grado en una clase a punto de aprender algo que importa. ¿Puedo? Le preguntó a Ana, quien había aprendido en los últimos 5 días que la maternidad es una serie de permisos que nunca esperabas otorgar. Sé gentil, dijo, como si él alguna vez no lo fuera. Se acercó al bebé, que gritaba con la ferocidad de la respiración. Eli puso su mano sobre el vientre del bebé. No en él, sobre él flotando. El bebé dio un hipido. El llanto cesó. No pausó. Cesó. El silencio llegó como una ola en el momento después de romperse. El bebé suspiró. Luego se tiró un pedo, la puntuación más humana posible. La madre rió por la conmoción, la humillación y el alivio, y luego, sollozando, se disculpó por la risa. Eli rió tan fuerte que cayó sobre sus talones. Una enfermera susurró gases como explicación. Luego lloró en el armario de almacenamiento porque a veces las misericordias más pequeñas son groseras y ordinarias y aún así santas. En los bordes de la historia se estaba ensamblando una trama diferente. El agente que se hacía llamar Jason recibió mensajes en las horas en que la vida se adelgaza y los sistemas confiesan. Actividad electrónica inusual en un radio de 3 manzanas alrededor de Mercy General. Torres de telefonía móvil bajo una carga extraña, como si el lenguaje mismo tuviera peso. Un pico en fallos de dispositivos domésticos pequeños cada hora, en punto, como la marea atiende a la luna. Envió los datos a un amigo en un laboratorio privado que le debía un favor y pidió discreción, y recibió números que se sentían como los primeros 5 minutos después de que un dentista adormece tu boca. Las cosas familiares aún están ahí, pero no puedes confiar en cómo se comportan. No te va a gustar esto, escribió el amigo. Las firmas electromagnéticas alrededor del hospital parecen una cosa viva aprendiendo a respirar. El 6º día, llegó una periodista llamada Nora.
Era el tipo de reportera que sabe cómo poner una mano en una mesa de manera que la gente le cuente secretos. Tenía la esperanza cínica de alguien que cree que la mayoría de los milagros son duelos mal reportados con un camarógrafo. Pidió hablar con Ana a solas. Ana aceptó, porque las mujeres reconocen en otras mujeres la casa segura que podrían tener que ser. ¿Por qué está diciendo esto?, preguntó Nora, no porque pensara que Eli estaba mintiendo, sino porque las preguntas precisas evitan que el lodo se convierta en cimiento. No lo está diciendo, respondió Ana. Simplemente no está no diciéndolo. Le contó a Nora sobre la primera vez que Eli dijo algo que no encajaba en las pequeñas casillas de logros del formulario del daycare. Tenía 3 años y le dijo al cartero que se quedara en casa al día siguiente porque los escalones lo traicionarían. El cartero rió. Luego resbaló en hielo en un día sin precipitaciones porque un adolescente arrojó un granizado de uva la noche anterior. Siempre ha sostenido hilos que no puedo ver, dijo Ana. Esto es solo un hilo más grande. Nora pidió ver los registros médicos. Le dijeron que no. Pidió sentarse con Eli. Le dijeron que sí. Le ofreció una pegatina. Él eligió la que tenía forma de nube y la colocó en el dorso de su mano. Para sombra, dijo. Cuando Nora finalmente reunió el valor para preguntar por qué decía que era Jesús, Eli respondió como niño y como lago. Porque ese es el nombre que escuchan, dijo. Y porque él y yo seguimos partiendo el mismo pan. ¿Quién es él?, preguntó Nora con cuidado. El que ama a la mujer en el pozo, dijo Eli, y luego añadió, como si le estuviera recordando no poner metal en el microondas. Y también el que le dijo a la higuera que estaba cansada, y también el que no le importaba estar cansado, el 7º día, en el tejado de Mercy General, con el amanecer enredado en las antenas ineficientes que habían sido atornilladas allí en 1998 y nunca reemplazadas adecuadamente, Ana encontró sangre en la sábana de Eli. Se había dispuesto como 3 monedas colocadas para el peaje de un ferry. Las manos de Eli estaban ilesas. Sus pies estaban ilesos. Su costado estaba ileso. Aún así, sangre. No mucha, pero suficiente para una historia. Suficiente para que una enfermera se persignara y una doctora pusiera los ojos en blanco y luego mirara de nuevo, porque poner los ojos en blanco es una defensa barata contra un día que podría cambiarte. Esa tarde, el sacerdote rezó una oración antigua en latín porque las nuevas oraciones eran demasiado delgadas para su miedo. El agente llamó a Washington. La mujer llamada Ruth desapareció durante 3 horas y regresó con ropa para Ana y un sándwich que sabía como si alguien lo hubiera hecho para ti, y un libro mayor que nadie más vio que abriera. En el vestíbulo, un hombre colocó carteles que decían arrepentíos y luego robó una barra de granola. En la sala de descanso, una enfermera buscó en Google quimerismo, milagros estafa, y encontró un foro en el que un hombre con un nombre de usuario que sonaba como una amenaza escribía publicaciones muy largas sobre cómo el mundo terminaría en 1 hora. Luego actualizaba cada hora durante 3 días. En el piso pediátrico, Eli pidió agua y luego, después de beber, dijo, estoy lleno, porque a veces el lenguaje se presta a la travesura. Llegaron relatos de milagros competidores como trenes mal sincronizados. La tía de una paciente juró que la leucemia de su sobrina entró en remisión después de que Eli le acariciara el cabello. El oncólogo a cargo le gritó. Una planta de interior en el vestíbulo, condenada desde hace mucho a su destino de hojas amarillentas y negligencia pasiva, se reanimó. Un hombre diabético olvidó su insulina y no cayó. Luego sí. Una mujer que había estado intentando concebir durante 12 años tocó el marco de la puerta de la habitación de Eli y luego publicó en línea que sintió un calor en su vientre, una afirmación que hizo a los extraños generosos y crueles como solo Internet puede. El conserje dijo que la máquina de refrescos, que había estado rota desde la primavera, le dio un ginger ale frío sin tomar su dinero. Lo llamó un milagro y lo decía en serio. El director ejecutivo del hospital insinuó que los donantes podrían querer patrocinar un ala nueva. Su esposa, hija de un carpintero, le dijo que se callara, y entonces llegó el giro, como insisten en llegar los giros, no en forma de revelación sino de burocracia. Un hombre con un traje impecable y una sonrisa suave llegó con una orden judicial y un vocabulario que convertía la custodia en un problema de álgebra. Su nombre era Mercer. Trabajaba para una rama del gobierno tan nueva que aún tenía pintura húmeda en el organigrama. Presentó un documento que decía que Eli, como menor que exhibía comportamientos que podían incitar disturbios civiles, requería reubicación protectora temporal a una instalación de evaluación. Lo llamó un campamento. No lo hizo. Pero eso es lo que todos oyeron. Ana se paró entre Eli y la puerta. «No tomarás a mi hijo», dijo con una voz que le recordaba a un acantilado. El hombre sonrió como sonríen los hombres cuando están a punto de perder un caso, pero igual irán a cenar después. «Estaremos en contacto», dijo,
y dejó una tarjeta de presentación que a Mira le pareció basura. Esa noche Ruth contó una historia propia. Le dijo a Ana que durante una sequía cuando era niña, su abuela guardaba agua en frascos y los escondía detrás de la harina y el azúcar para que los hombres del gobierno que tocaban puertas no los vieran. No estaban robando. Lo llamaban racionamiento, dijo Ruth. Tenían razón y aún así estaban equivocados. El mundo es así. Lo correcto es una prenda que queda mal en días como estos. Le dijo a Mira que las lecturas del laboratorio, las que convertían el aire del hospital en una bioluminiscencia vacilante, parecían retroalimentación, como un bucle entre atención y esencia. Piensa en la fe como humedad, dijo. Piensa en él como un campo donde ocurre el clima. El 8º día, Eli desapareció. No salió del edificio. Dejó de estar donde estaban las cámaras. Durante 4 minutos y 22 segundos, las transmisiones en vivo no pudieron encontrarlo. Un hospital es un contenedor de tiempo. 4 minutos es una cirugía, una despedida, la vida media de una decisión de la que te arrepentirás. Ana gritó su nombre. Su voz atravesó las paredes como lo hace el dolor. Mira corrió por el pasillo, maldiciendo a la física y a Dios. El agente sudó porque los hombres con armas no están entrenados para niños sin ubicación. Ruth entró en la capilla. No llamó su nombre. Se sentó en el suelo. Esperó con la certeza de alguien que ha aprendido que esperar es una acción. Eli apareció a su lado como si siempre hubiera estado allí, lo cual era cierto. Estaba escondiéndome, dijo. En el lugar donde vive el sí. Ruth asintió. No vuelvas a hacer eso sin decírselo a tu madre, dijo. Está bien, dijo Eli, porque la obediencia también puede ser santa. Tras la desaparición vino la confesión. Eli pidió un cuenco de agua, pidió un pan de la cafetería, pidió al conserje y a la enfermera de turno nocturno y a la mujer que había perdido, a su esposo y a la gente que usaba el nombre equivocado, y al sacerdote, y a la niña con leucemia y al hombre con la rodilla y al panadero cuyo sobrino casi había caído y a la madre con el bebé que se tiraba pedos y al administrador que había estado calculando niveles de donaciones en su cabeza y odiándose por ello, y al guardia de seguridad que escribía poemas y nunca se los daba a nadie. Pidió a Nora, la reportera, y al adolescente con el dedo de espuma y a la planta. Traigan la planta, dijo, solemne como un juez. Vinieron. Se pararon en la capilla y en el pasillo y se asomaron desde la puerta porque no todos creen. Pero todos son curiosos. Esta es una historia sobre un niño, dijo Eli, con una voz lo suficientemente fuerte como para cruzar la alfombra. Y también una historia sobre un nombre demasiado pesado para su boca. No se trata de probar nada. La prueba hace jaulas. Mojó sus dedos en el agua y tocó el pan y lo partió y lo compartió. No porque estuviera recreando algo, sino porque el hambre es lo que las personas tienen en común cuando se niegan a admitir el miedo. No dijo, esto es mi cuerpo. Dijo, esto es pan. No finjamos que no es pan. También no finjamos que no es más. Cuando Mercer regresó con una orden más fuerte y 2 hombres cuya tarea era llevar la obediencia como muebles, el hospital ya había decidido. No decidió como un parlamento. Decidió como un cardumen de peces. La gente se movió. Las puertas se cerraron. Una camilla rodó hacia un ascensor que no se abrió en el piso correcto. El generador dio un salto a propósito. Un fusible se quemó en el segundo oportuno. El laberinto al que los hospitales están predispuestos se hizo aliado. Cuando los hombres de traje finalmente llegaron a la habitación con el gancho para batas con dinosaurios, encontraron una nota en crayón que decía «Sé gentil» y una pegatina con forma de nube. Nora contó la historia al día siguiente exactamente una vez. A su propio padre, quien le había enseñado que la verdad no es una mercancía. Luego presentó un artículo tan cuidadoso que parecía un informe meteorológico neutral. La cadena lo descartó. Luego no lo hizo. Luego lo publicó con un panel de comentaristas que lanzaban sillas con la boca. Internet devoró la historia y la regurgitó en 1000 fragmentos. Un senador tuiteó un versículo bíblico mal y luego insistió en el error. Una madre en Idaho le dijo a su hija que dejara de fingir ser Jesús y limpiara su cuarto. Un hombre en Lagos envió un correo a Mercy General ofreciendo donar dinero que no pidieron y que no podían aceptar sin problemas. Una mujer en Calcuta leyó la historia en su teléfono y besó la pantalla y luego alimentó a un perro callejero. La verdad, del tipo que no es un arma, rondaba por el hospital como un visitante paciente sin pulsera. Mira siguió trabajando porque los niños aún necesitaban antibióticos y las suturas aún debían limpiarse y no puedes ser turista en tu propia vocación. El padre Leone regresó a su parroquia y encontró a 12 personas esperando con preguntas que no pudo responder y un guiso que sí pudo. Estos también son milagros, solo más silenciosos. El agente, que no era Jason, le dijo a su superior que cualquier intento de reubicar al niño resultaría en un incendio sin solución de relaciones públicas.
El superior le dijo que lo escribiera y luego olvidara que el documento existía. Él escribió un poema en su cabeza y no se lo contó a nadie. Ruth, a quien nadie pudo encontrar en los registros oficiales, se sentó con Eli en el patio y le pidió que le contara un secreto que no rompiera el mundo. Él le dijo: «A veces las hormigas rezan», y ella rió. Luego lloró, porque una vez había rezado así y lo había olvidado hasta ahora. ¿Y el niño? Eli recolectaba piedras, las alineaba en el banco del patio como una frase que solo él podía leer. Le preguntó a Ana cómo era la escuela, y le preguntó a Mira qué hacía la gravedad cuando nadie la miraba, y le preguntó al padre Leone por qué las personas le temen a la bondad cuando es lo único que se niega a pudrirse. No brillaba, no levitaba, no discutía en televisión. Dejaba que los extraños proyectaran galaxias enteras sobre él y luego los perdonaba por el desastre. En la 9ª noche, se paró descalzo en el césped cerca de las ambulancias y miró las estrellas, y Ana preguntó, no para ser difícil, sino porque se estaba ahogando dentro de una respuesta que decidiría su vida: ¿eres él? Y Eli, su hijo, el niño que había aprendido a silbar con 2 dedos el verano pasado y que odiaba los guisantes verdes y amaba el olor de la lluvia, y que podría ser una bisagra entre 2 eras o simplemente un niño con un cerebro tierno y un don para convertir la atención en medicina. Dijo: «Soy Eli, soy el nombre que me diste. Soy el nombre que le dieron para que pudieran llevarlo. Soy una puerta. Él es un campo. Somos pan». El giro final llegó con la mañana, no con trompetas, sino con una enfermera cansada que había perdido la cuenta de su propio cumpleaños. La mujer con leucemia, sus conteos empeoraron durante la noche. El bebé que dejó de llorar, fiebre. El hombre con la rodilla, sin cambios. El anciano que despertó en la sala de espera, murió al amanecer sosteniendo la mano de su hija. Esto es lo que hace el mundo cuando intenta simplificarlo. Se niega, gentilmente pero con decisión. Si Eli era un río, no era un grifo. Si era un nombre, no era una contraseña. Si era Jesús, era la parte que nadie quería. La parte donde el milagro no era la cura, sino el coraje de vivir sin ella. Una semana después del primer Soy Jesús, una tormenta llegó de la nada. No estaba en el pronóstico. El tipo de tormenta que interrumpe planes y reordena la memoria. La multitud fuera del hospital corrió hacia los toldos o bailó. Siempre es una cosa o la otra. Ana y Eli se pararon en la ventana. «Tenemos que irnos», dijo ella sin saber a dónde. «Tenemos que quedarnos», respondió él sin saber cómo. No hicieron ninguna de las 2 cosas. Se quedaron en una pausa tan grande que podría haber sido una misericordia o una trampa. Ruth vino y puso una mano en el hombro de Ana, luego en la cabeza de Eli. La unción que ninguna iglesia reconocería y todas lo harían. «Estarás bien», dijo. «O no lo estarás. De cualquier manera, no estás solo». En los meses que siguieron, y hubo meses porque el mundo es terco en continuar, la historia fermentó en lo que se convierte en las historias. Algunos dijeron que se había perpetrado una estafa. Algunos dijeron un milagro. Algunos dijeron ambos, porque las personas son complicadas en sus apetitos. El hospital reemplazó el calentador de mantas y finalmente arregló la máquina de refrescos y no renombró la capilla. La planta en el vestíbulo murió porque alguien olvidó regarla. Luego no murió, porque alguien más lo recordó. Mira leyó un artículo sobre anomalías electromagnéticas alrededor de sitios de atención masiva y lo marcó con tinta roja como si estuviera enamorada. El padre Leone resucitó una despensa de alimentos. El agente dejó su trabajo y comenzó una empresa de seguridad que se negó a contratar con hombres como Mercer. Nora escribió un libro y eliminó el capítulo sobre esto porque era demasiado fácil y demasiado difícil. La madre que tocó el marco de la puerta quedó embarazada. Tuvo un aborto espontáneo, nombró el duelo y no dejó que le robara el nombre de madre de su boca. Y Eli creció. Aprendió a escribir miércoles y a atarse los zapatos y a silbar con los labios en lugar de los dedos. Olvidó algunas cosas. Recordó más. Mantuvo 2 nombres como una persona mantiene 2 habitaciones en una casa, una para los invitados, otra para cajas etiquetadas con palabras que solo él entiende. Cuando le preguntaban ya no decía «Soy Jesús», decía «Soy Eli». Y a veces cuando la hora era amable, «Soy pan». Cuando lo presionaban, cuando exigían pruebas, cuando lo amenazaban y suplicaban y lo llamaban fraude y salvador en el mismo aliento, sonreía como sonríen los niños cuando saben un chiste que nunca entenderás, y besaba a su madre en la mejilla y salía a buscar un charco para saltar, porque los charcos son honestos de una manera que la teología envidia. En el aniversario del día en que las luces parpadearon y la historia comenzó, Ana y Eli caminaron hacia la colina detrás de Mercy General. El césped era del color del perdón.
El aire tenía ese borde antes de la lluvia cuando todo en el mundo se siente a punto de confesar. Se sentaron, comieron pan, vieron a las hormigas rezar. En el pueblo, una sirena pasó de una nota a otra y se asentó. En el hospital, un bebé dio su primer aliento y una anciana dio su último. Y en algún lugar entre esas dos puertas, una madre respiró hondo y decidió de nuevo llevar los nombres que su hijo necesitaba para estar completo. Si esto suena como un milagro, lo es, pero no del tipo que cabe en un póster. Es el milagro de un niño que podría ser un portal o podría ser un poema, de un pueblo que aprendió, aunque solo por una temporada, a dejar sus armas por la duración de un suspiro, de un hospital que se convirtió en un templo y luego en un hospital otra vez porque no podemos sobrevivir dentro de los templos para siempre. Es el milagro del pan que sigue siendo pan, del agua que sigue siendo agua, de las manos que aún tiemblan cuando tocan lo que no pueden entender y lo hacen de todos modos. Es el milagro de la prueba que se niega a sentarse en el banquillo de los testigos y la verdad que aún logra testificar. Es el milagro que llevas, creas en él o no, en la forma en que tu pecho sube y baja cuando el mundo olvida ser gentil y tú lo perdonas con un respiro. Y sí, en algunas noches, cuando las luces parpadean como lo hacen las viejas promesas, escuchas a un niño decir, soy Jesús, no discutas. No exijas balanzas ni ángeles ni pruebas de laboratorio. Pregunta en cambio si las hormigas están rezando, si el pan puede dividirse de nuevo, si tus rodillas podrían doblarse y no romperse bajo el peso ordinario de ser humano. Pregunta si puede ser una puerta. Pregunta si con todas las pruebas que nunca obtendrás, puedes sentarte en silencio y sentir la forma de un amor tan despreocupado de ser malentendido que sigue regresando en nuevos nombres. En cuerpos pequeños, en niños que recolectan piedras y tararean desafinados y te dicen, sin vergüenza, que a veces la misericordia simplemente huele a lluvia.